Bueno. No, mi pregunta era si ustedes por ahí una vez elegían los temas y dentro, viste que va por orden de preferencia nuestra. Si en caso, pensé que por ahí no, nos decían si podíamos hacer el tema uno o el tema 2 o el tema 3 o no sé. Ese, Claro, a eso apuntaba. sí, sí. No. El tema es elección personal de ustedes. Por ahí podés discutirlo con tu orientador, ¿sí? Pero nosotros, como no, la especialización ya en esa parte no tiene injerencia, al contrario, es justamente lo que se busca, que sea algo inédito, novedoso, innovador, de que pueda justamente ser esto integrador, integrar todos los aspectos que vos viste o qué cuestiones te importaron de los temas desarrollados en los módulos y bueno, a partir de ahí trabajarlo. Acá había una pregunta también en el chat si se repiten. Temas pueden ser que se repitan. Yo, por lo que estuve viendo, varios les interesa la cuestión de la inteligencia artificial ahora aplicada a los procesos de auditoría, por ejemplo. Pero bueno, eso es como un tema amplio que puede tener distintos, digamos, abordajes. Ahí va a estar, ahí va a depender justamente de cada uno. ¿M? De qué aspecto va a tomar, en qué lugar, en qué, no es lo mismo el que tome relacionado a los procesos de auditoría interna que el que lo tome relacionado a los procesos de auditoría externa. Bueno, eso van a ir viendo cada uno, ¿sí? La idea repito, de este módulo es ser de apoyo a ese trabajo final integrador, ¿sí? Sobre todo en la estructura, en los momentos en que hay que ir escribiendo, reescribiendo y lo metodológico. Y sobre todo lo metodológico porque sé que es lo que cuesta un poquito. Bueno, sigue entrando gente, así que estoy admitiendo. Disculpen un ratito. Bueno, entonces, lo interesante fue que, por lo menos es lo que he mirado del foro de presentaciones y donde ustedes tenían hoy digamos, una orientación de las alternativas que podía reunir o que puede reunir ese trabajo final integrador, ¿sí? Ahí ustedes vieron que habíamos hablado de una propuesta de intervención y una propuesta de investigación. Dejamos un pequeño material para marcar las diferencias y bueno, hay gente que ya por lo menos se va orientando a qué quiere, si quiere aplicar al hacer de su vida profesional en un ámbito en el que se está desarrollando, que le interesa hacer una propuesta de acción o de intervención, está digamos, totalmente aceptado. Lo mismo el que quiera trabajar desde, más que de un proyecto de investigación, podríamos decir, un trabajo de investigación, porque hacer un trabajo final no es una tesis de maestría que tiene por ahí otros condimentos, pero sí alguna investigación, algunas recomendaciones, algunas conclusiones sobre algún tema, también está, digamos, resulta acertado. Así que bueno, esas son las alternativas que presentamos y bueno, que fui viendo que varios fueron eh, completando y también por eso surgía esa actividad, la primera tarea, ¿sí? O la actividad 1, donde, bueno, sí, al que no tenga todavía una idea formada o no haya comenzado a trabajar, bueno, es un ejercicio como para hacer una pequeña, digamos, un pequeño barrido de los temas que me interesan, ver las ventajas y desventajas de abordar ese tema y desde qué, digamos, tipo de trabajo voy a querer hacerlo, o si se orienta más a un trabajo de investigación o a una propuesta de intervención. Bueno, de esto se trató lo que colocamos en el aula esta semana, ¿sí? Así que bueno, creo que varios han presentado los temas, como digo, son temas todavía. En muchos casos, yo sé que hay gente que sí ya tiene más avanzado, que estuvo trabajando también desde la diplomatura que se está realizando con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad. Así que eso también está
Bueno, algo más, algo que me quieran preguntar. He visto también que, bueno, hay muchos enfoques hacia asociaciones civiles, algunos a contabilidad social y ambiental, así que todos están orientados y son, podemos decir, los temas que han presentado en el foro, pertinentes. Eso es importante, salvo uno que después veré comunicarme, no sé si está acá una de las especializando. Hay uno que posiblemente el tema no esté enfocado a contabilidad superior y auditoría, salvo ese caso de los que he leído y que han presentado hasta hoy al mediodía. En general, les digo, y si hay alguno que yo me dé cuenta, como este caso, que no es pertinente a la temática de la especialización, obviamente que vamos a conversar, ¿sí? Pero en general, para tranquilidad de todos ustedes, todos son en definitiva pertinentes. Lo que creo que a partir de hoy lo que tenemos que ir haciendo es, salvo como les digo, esos casos muy puntuales que yo sé que hay un avance significativo, vamos a ir puliendo y enfocando, digamos, para que va a tener las condiciones de ser trabajado bajo el formato de proyecto de investigación o de proyecto de intervención, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Algo más que me quieran comentar? Si no, les comento cómo yo tengo estructurada la clase de hoy. No, la idea es que no sea más de 1 hora y media nuestro trabajo, digamos una parte de una breve exposición para seguir avanzando en la estructura de estos dos tipos de trabajo y después trabajar con ustedes en la cuestión de hoy, a partir de esos grandes temas que ustedes tienen, ir puliendo o por lo menos en una primera etapa presentando o tratando de redactar, que es lo que a veces cuesta un poco, los objetivos. Porque los objetivos del trabajo, sea de investigación o de intervención, son, como digo, los faros sobre los, digamos, que va a iluminar todo el resto, ¿sí? Y a partir de ahí, bien, el trabajo que después va a ser... ¿Hay una pregunta? A ver, disculpen. Ah, no hay problema, Sebastián. Patricia dice, ¿se podría solicitar en este taller que nos ayuden a conseguir un tutor? Yo no lo tengo, por eso consulto. Bueno, sí, sí, Patricia, eso tenemos que ver con la coordinación y no hay ningún problema. Creo que en general ellos orientan y consultan. Si ustedes no tienen, podemos verlo, ¿sí? Bueno, todos están viendo que estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, sí, bueno. A ver. No corre. Voy a compartir de nuevo a ver si... Ya está. Bueno, entonces, esto es lo que ustedes ya tenían en la presentación anterior. Inicio con esto, ¿no? De la diferencia entre una propuesta de investigación y una propuesta de intervención. Esto es importante porque a veces siempre se cree que en una especialización siempre es también investigación y no necesariamente, porque sobre todo ustedes tienen una especialización orientada a un perfil muy profesionalista, ¿sí? Ya el ingreso nos piden que seamos contadores públicos para hacer esta especialización y está muy relacionado con la práctica profesional. Así que las dos alternativas son totalmente válidas, como les decía recién, una propuesta de investigación
que se orienta a producir nuevo conocimiento o a validar teorías existentes. Esto por ahí puede ser interesante para quienes, además de trabajar en la profesión, trabajan en la docencia o hacen investigación universitaria, por ejemplo, o en organismos profesionales. Entonces, esto puede ser que les interese para ampliar ese perfil que también ya tienen, ¿sí? Entonces, es elegir, como decimos acá, un tema central y vamos a investigar o tratar de comprender algún aspecto de esa realidad que vamos a investigar y trabajando sobre todo con un fuerte marco teórico. Y en nuestras profesiones se agrega lo que, además de lo doctrinario y teórico, es lo normativo. ¿Sí? No. ¿Alguna? Silencien sus micrófonos, así no nos acoplamos. María Elvia, silencia tu micrófono. Sí. Bueno, y después tenemos, como decía, el proyecto de intervención, que ese sí es más orientado al trabajo, a la práctica profesional, a la implementación de mejoras en determinados contextos donde ustedes estén trabajando. Por ejemplo, varias de las propuestas hablaban de que estaban trabajando en organizaciones sin fines de lucro, en cooperativas, y que estaban buscando mejorar algún aspecto ya sean desde la auditoría o desde la presentación de información contable, desde esos, contextos. Así que también es muy válido pensarlo desde este punto de vista. Bueno, pero para seguir avanzando y ahora sí ir un poquito a quienes les interese desde una práctica de investigación, entender que no vamos a dar, porque ustedes ya han tenido un módulo específico de metodología de la investigación, pero acá simplemente recordar un poco en cuál es esa tarea, esa función de investigar. ¿Sí? Yo después los dejo también este material en el aula virtual, ¿no? Que es un procedimiento, decimos, la tarea de investigar, procedimiento reflexivo, o sea, donde nos planteamos, hacemos el ejercicio de mirar algún problema, reflexionar qué está pasando con eso en la realidad, pero lo hacemos desde un punto de vista o desde, sobre todo, desde o dándole un orden sistemático, ¿sí? Por eso hablamos de que es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, ¿sí? Sobre todo esto tiene que ver con la forma de abordaje. Ahora vamos a ver más abajo cuando hablamos de método, de cómo vamos a realizar ese procedimiento que va a ser reflexivo, sistemático, controlado y crítico, y que tiene como finalidad, como objetivo, ¿no es cierto?, descubrir o interpretar hechos y fenómenos o relaciones o leyes que se dan en un determinado ámbito de la realidad. Nuestro recorte, ¿cuál va a ser? Nuestro ámbito de ejercicio profesional en el campo contable y de auditoría. Entonces, la investigación es un conjunto de fases. Ya vamos a ver o recordar todo lo que vieron en metodología, en la búsqueda de una respuesta a una situación problemática, a la que necesitamos interpretarla, comprenderla, para inclusive puede ser una etapa de que hago todo ese relevamiento de investigación, una investigación para después buscar una solución o una respuesta que puede combinarse, ahí sí, un proyecto de investigación o una propuesta de investigación inicial, sobre todo para tener un buen diagnóstico, y en una segunda etapa, encontrado el problema o las vetas que definen ese problema, hacer una propuesta de acción o de intervención, ¿sí? Y el método, ese es el camino y es donde hay que ser muy riguroso y es donde generalmente se pone el peso en la evaluación, cuando se evalúan los trabajos, en cómo se realizó, no tanto el tema, porque el tema, como le digo, es una decisión de cada uno, de cada tesista, de cada especializando, pero sí que va a mirar un evaluador, es el camino riguroso que empleó para hacer la investigación o hacer la propuesta de intervención, ¿sí? Por eso decimos que ese es el camino de búsqueda, es decir, todos los procedimientos a través que vamos a ir utilizando
y que es todo lo que está dispuesto desde la metodología científica. Entonces, por eso más o menos concluimos que investigar constituye una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad. Y una propuesta de acción o de intervención parte también de un aspecto que hemos investigado, pero que nosotros vamos a describirlo. En una propuesta de acción lo que se describe es la situación, sobre todo a partir de un diagnóstico que no es perceptivo, eso siempre aclaro, no es lo que me parece, no es la percepción, sino que voy a utilizar para realizar ese diagnóstico determinadas técnicas. Voy a hacer una o varias entrevistas, voy a realizar encuestas, voy a analizar documentación. Bueno, por ejemplo, si voy a trabajar sobre, no sé, les comento una última investigación en la que estuvimos participando con uno de los equipos que dirijo, que es de información de fideicomisos. Entonces, bueno, relacionado a fideicomisos financieros, bueno, se miraron más de 30 estados contables relacionados con ese tema. O sea, hicimos un análisis documental. Había alguna percepción desde la práctica profesional de que no, digamos, la información no se estaba plasmando adecuadamente, pero no nos quedamos con esa percepción que tenía el equipo, sino que fuimos a hacer un análisis, digamos, de documentos, en este caso estados contables. Realizamos también entrevistas a colegas que trabajan en eso. Qué pelotuda de mierda, cara de Renzo, tú, a ver, perdón. silencien los micrófonos, por favor. Así no nos acoplamos y todos me pueden escuchar bien. Bueno, controlen todos que tengan silenciados sus micrófonos, por favor. Magni. Ahí estamos. Hay gente que todavía tiene abierto porque se me acopla. Bueno, ahora parece que sí. Bueno. Elvia, yo ya te silencié, pero volvés a... Ay, por favor. María Elvia, estamos, no sé por qué, ya le silencié, pero ella vuelve a abrir. Ah, perdón. Silenciate, por favor, María Elvia. Después levanten la mano si quieren hablar, ¿sí? No, silencio. Bueno, disculpen. Bueno. Si a mí me salta que es María Elvia la que tiene abierto el micrófono. Sí. Yo te silencié, María Elvia, pero no sé qué pasó, que... Sí, está.
Bueno, entonces, continúo con el tema de propuesta de acción o de intervención. Les decía la importancia de que así como cuando hacemos el planteo del problema en una propuesta de investigación, también ese diagnóstico no tiene que ser perceptivo, sino que tiene que ser prácticamente una investigación chiquita de lo que vamos en el contexto en el que vamos a intervenir, ¿sí? Que obviamente para hacer una propuesta de acción hay que justificar y fundamentar también teóricamente esa propuesta. Y lo que vamos a presentar en esa propuesta de acción son actividades, son lo que se conocen acciones. Por eso también decimos propuesta de acción, que van a estar articuladas, sí, entre sí, y que se van a realizar, obviamente, al ser una propuesta de intervención, considerando un cronograma de tiempo, un presupuesto de recursos, y vamos a plantear los objetivos que buscamos, ¿no es cierto?, con esa intervención en la realidad para modificarla. Bueno, ¿alguna duda hasta acá entre la diferencia de una propuesta de acción y una propuesta de investigación? ¿Se entiende la diferencia? ¿Conocían estas alternativas? Abran sus micrófonos si quieren ahora sí, después cierren todos de nuevo. ¿Sí? O si quieren escribir en el chat, no hay problema. Bueno. ¿No hay preguntas? Los que participaron en el foro, ¿sí? Bueno, gracias Paola. Los participaron en el foro y quieren por ahí comentar qué los orientó a esto, perfecto, no hay problema. ¿Qué los orientó a llevar una propuesta de acción? O si cambiaron, pensaban hacer un proyecto de investigación o desarrollar, mejor dicho, un proyecto de investigación y después cambiaron hacia una propuesta de acción. ¿Les pasó eso? Después de leer el material. ¿Ya hayan cambiado o que solo estaban enfocados en investigación y se pasaron a acción? Todavía no. El mío está en investigación. ¿Cómo? Pero todavía sigo en investigación. Ah, bien, bien, no hay problema. Sí. No cambiaste, Paola, estás en la misma, bien. Bueno, no, es simplemente porque por ahí a veces pasa que están pensando alguna cosa de hacer, sobre todo enfocado al hacer, y van, digamos, dicen, bueno, la verdad que investigar en profundidad sobre esto tiene, digamos, más obstáculos y por ahí pensarlo en términos de propuesta es mejor. Pero bueno, eso depende de cada uno, por eso les digo. Pero sí es lo que es, y ahora vamos a ver, el que decidan hacer, tienen que cumplir con esa cuestión metodológica. En eso, sí, es una cuestión rigurosa porque es lo que va atado a lo académico. Porque los evaluadores, cuando miren, van a ver si ustedes, digamos, hicieron el caminito crítico necesario para llegar a las conclusiones que llegaron, que no es simplemente opinión, porque esa es digamos, la diferencia entre hacer un trabajo académico y un trabajo de opinión, ¿sí? Que eso es totalmente válido, pero no para una especialización o un posgrado, ¿sí? Uno puede tener, inclusive obviamente, alguien que expone un trabajo serio, también lo hace, que opina, mejor dicho, sobre un trabajo también, o una realidad, lo hace desde un marco teórico, desde una posición ideológica, desde una posición normativa. Y eso es válido, pero también cuando lo hagan, y eso se conoce más como un ensayo, que también son válidos, ¿sí? Pero
en el ensayo uno no justifica la cuestión metodológica. Esa es la diferencia entre también una propuesta de acción y una propuesta de investigación. Bueno, continuamos. Ay, ahora se me trabó a mí. Bueno. Bueno, ¿qué les pareció este esquema? ¿Les sirvió para ir trabajando la cuestión metodológica? ¿Sí? Bien, Ana, sí. Como yo les decía en la presentación, yo creo que esto a mí en lo particular cuando comencé a mi camino de investigación, y uno de los primeros libros que trabajé fue el de Ezequiel Anderet, que fue como les decía, un investigador que estuvo en nuestra facultad hace muchos años. Y bueno, este esquema de cómo abordar una situación problemática, con un poco del juego de estos verbos, ¿no es cierto? Uno realmente, pues si hace ese camino, puede ir avanzando en su esquema. Es un poco más, digamos, descontracturado, más coloquial como está presentado, pero es un método, digamos, es como la guía metodológica. Primero, implicarse con el tema, después parece hasta medio humorístico, ¿no? Complicarse, pero es prácticamente el proceso que sigue cualquier investigador, ¿no es cierto? O analista de alguna situación. Después comenzamos a preocuparnos cuando ya vemos, sobre todo, cómo llegar a esto. El cómo me habla del camino, de cómo llegar a estudiar, cómo llegar a hacer la propuesta, ¿no es cierto? Y después de todo lo que elijo, cómo empiezo a hacer ese recorte y a explicar esa situación, ya sea desde el punto de vista de investigación o desde el punto de vista de la acción, ¿sí? Para después, bueno, presentar los resultados, comentar la aplicación, y es lo que normalmente se vuelca en el trabajo final de presentación o el informe final de presentación. Así que bueno, esto es, como les digo, un esquema un poco más simple, descontracturado de lo que es un método o la aplicación metodológica en investigación y en propuestas de intervención. Pero para quienes opten por un trabajo de investigación o realizar el caminito del trabajo de investigación, este es más o menos un esquema también de los momentos, las etapas que van a tener que ir realizando. Lo primero tiene que ver con esto que hablamos de la elección del tema, la delimitación del planteo del tema, prácticamente es el primer capítulo del trabajo final integrador, donde uno va a comentar, digamos, por qué eligió ese tema, por qué le interesa trabajar, cuáles son las cuestiones que ha observado de la realidad que está abordando o que va a abordar, ¿sí? Va a comentar allí lo que decimos revisión del conocimiento, es lo que se conoce también como estado del arte, ¿sí? Que ya hay estudiado sobre ese tema, eso es muy importante, porque por ahí yo estoy teniendo una idea de investigar sobre algún aspecto, y por ahí ese aspecto ya fue investigado, pero en otro contexto, y a mí me interesa darle el mismo abordaje, pero en este contexto, por ejemplo, de pymes, no sé, forestales, en la zona, foresta industrial en la zona norte de Misiones. Mi recorte es otro, que no es lo mismo el que se estudió aplicando normas internacionales, no sé, por decir algo, en Canadá o en otro lugar, ¿sí? Entonces, puede ser que mi tema, como decíamos hoy, pueda ser similar, pero mi recorte y mi abordaje cambia de lugar. Bueno, esa es la elección del tema, por eso hicimos esta primera esta primera actividad que tenía que ver con eso. El que no tenía una elección ya definida del tema podría trabajar
o ejercitarse a partir de ahí para elegir el tema, ¿sí? Bueno, y después del tema viene el problema, que es el recorte más chiquito, porque a mí me interesa, por ejemplo, la cuestión como elección de tema, podría decir la medición contable de los criptoactivos. Hay gente que está presentando algo relacionado a eso, ¿sí? Bien, pero ese es un tema, a ver cómo recorto el problema, cómo identifico y sobre todo cómo formulo mi hipótesis de trabajo. Esa descripción, esa formulación. Ahí viene, que es lo que a veces también cuesta, hacer ese recorte chiquito del problema más grande, del tema más grande. Y después ya vamos avanzando, porque vamos poniéndole verbos de acción, ¿no es cierto?, a través de los objetivos. Ahí este esquema dice objetivos generales, pero ya hay un acuerdo de que hay un solo objetivo general que tiene que estar, y para eso vamos a ver si podemos entrenarnos hoy en lo que resta de esta semana, hasta la semana que viene, en la redacción del objetivo general. También es una cuestión que a veces cuesta un poco, y de ese objetivo general se van a desprender los objetivos específicos, también utilizando determinados verbos, siempre en forma infinitiva, y que cuando yo lea esos objetivos específicos, voy a ver que son como metas, como pequeñas etapas que van a contribuir a que se logre el objetivo general. Pero, ¿desde dónde voy a hacer este abordaje? No es porque siempre voy a hacerlo y es necesario que en el trabajo esté plasmado desde un marco teórico, desde un marco conceptual y un marco, en nuestro caso, resalto porque es algo que no podemos eludir en la profesión, un marco normativo. Cuando hablo de marco teórico, seguramente voy a hablar de autores, de conceptos, de cuestiones, digamos, que están discutidas en la profesión y en determinados aspectos hoy. Pero nosotros los contadores como que no nos podemos ampliar más en lo que es contabilidad y auditoría de un marco normativo. O sea que el marco normativo, cuando ustedes presenten, va a ser marco teórico normativo, donde obviamente van a estar los antecedentes. Lo que planteé en la elección del tema y cuando hablo de revisión del conocimiento puede ser que sea también material de apoyo a mi marco teórico, porque son estudios que ya se hicieron, investigaciones desarrolladas en el mismo tema, eso sirve para el marco teórico, y obviamente todo esto va a ir iluminando la hipótesis y las variables con las que van a ir decidiendo trabajar, ¿sí? Y cómo va a ser ese trabajo es lo que vamos a ver en la metodología. Elegir primero el recorte temporal, en qué tiempo, ¿sí? Voy a analizar los estados contables, no sé, lo que dije hoy de los fideicomisos de todo el año 2025, o voy a tomar mayor tiempo, o voy a tomar un semestre. Bueno, eso son definiciones que voy a hacer. Voy a entrevistar a los auditores senior de los estudios más importantes, o también voy a entrevistar a los juniors o a los que se incorporaron recientemente. Bueno, son decisiones que voy a tomar, de cómo voy a ir armando esa población, esa muestra, de cómo voy a recolectar los datos, de cómo voy a procesar, ¿sí? Cómo se va a codificar, tabular, en qué tiempo, todo eso tiene que ver con la metodología. Obviamente después viene la ejecución de eso, de llevar al campo, eso se llama llevar al campo, trabajar, o el trabajo de campo, es cuando voy a ir a hacer la entrevista, cuando voy a presentar y pedir, no sé, o enviar las encuestas a través de los formularios Google, de cómo voy a procesar y a interpretar esos datos, y todo eso después donde se vuelca en el informe, que en el caso de ustedes, para los que elijan hacer un trabajo de investigación, el informe es en definitiva, el trabajo final integrador
que presentarán a la especialización para, para que sea evaluado, ¿sí? Entonces, este es como decir el esquema, las fases, las etapas de un proceso de investigación, ¿m? Y donde hay que tener en cuenta cada uno de estos pasos y de la forma, a ver, cuando yo digo rigurosa, quiere decir, bueno, que voy a considerar todo lo que se habla dentro de lo que es la metodología de investigación, considerar realizarlo bajo esos estándares y parámetros que establece la investigación científica académica. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Se entiende? ¿Recuerdan más o menos esto que han visto en metodología, no? Yo estoy haciendo un recorte, se dan cuenta, de unos minutos sobre este tema. ¿Sí? No es que voy a profundizar, pero si hay dudas y ustedes después me quieren escribir o hablamos al respecto de algo, de algún punto, de algo que tengan duda, siempre estoy a disposición, ¿eh? No duden en eso. Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? Griselda, yo tengo una duda. Sí, Paola. La revisión estuve leyendo un poco de material de metodología y algunos autores hablan de estado del arte. ¿Eso sería revisión del conocimiento? Sí. Ahora justo ahora enseguida vemos un poquito más de eso. Sí. Gracias. Es eso. Bueno, siguiendo con la estructura, esto es la parte más, estructura más rígida de cómo se hace la presentación de un informe de investigación, de este trabajo final, ¿sí? Es que por lo menos tenga, este es un sistema que tiene se denomina a partir de las siglas, ¿no? Introducción, ¿qué se estudió? ¿Sí? Ahí voy a explicar cuál fue el problema, el tema y el problema abordado. Voy a tener que explicar el método, ese camino que hice para estudiarlo, cómo se estudió, cuáles son los resultados, ¿no es cierto? Y poner los puntos que uno deja para discutir o que plantea como necesarios de incorporar como teorías, como puntos de discusión, como conclusión o como preguntas abiertas que quedan para futuras investigaciones o para realizar otros trabajos, porque seguramente cuando uno termina de investigar algo, no queda totalmente cerrado, llega a una conclusión, pero esa conclusión abre varias otras líneas de investigación que seguramente a veces uno toma una línea y sigue investigando a partir de las conclusiones a las que arriba en una primera investigación, después le da un seguimiento y un avance en otras líneas. O leído una conclusión de algún otro equipo de investigación de algún colega, pues puede surgir a mí otras ideas para seguir investigando sobre otros aspectos, otras variables del mismo hecho. Entonces, considerando las partes de esta metodología, bueno, obviamente acá aparecen lo que ustedes ya tienen también esto en el reglamento, que tienen que considerarlo, y bueno, vamos en una primera parte, en la introducción, vamos a colocar todo esto, la descripción del problema, los objetivos, la hipótesis, la vamos a describir rápidamente la metodología como unos párrafos, ¿sí? La revisión bibliográfica, ¿no es cierto?, de esa investigación, de ese estado del arte, y después avanzamos a nuestro marco teórico normativo, qué otros antecedentes hay, ¿sí? Cuando hablamos de marco conceptual, sobre todo es los conceptos que son centrales en nuestro abordaje. No sé, si yo voy a hablar del marco conceptual o voy a tomar parte de la medición contable, bueno, por ejemplo, un concepto clave del marco conceptual contable va a ser el concepto de modelo contable. Entonces, bueno, voy a tener que en algún momento, en alguna parte de ese marco teórico, darle un espacio a ese concepto de marco, de modelo contable, por ejemplo. Y después explicar cómo hice
el caminito para hacer esa investigación. Eso es el diseño metodológico. ¿Qué técnicas utilicé? Si triangulé técnicas, triangular quiere decir cruzar datos de dos técnicas diferentes, por ejemplo, una técnica cuantitativa con una técnica cualitativa, o sea, datos estadísticos, por ejemplo, relevados a través de una encuesta, confronto con el relevamiento que hice a través de entrevistas semiestructuradas o entrevistas en profundidad. Bueno, en definitiva, estas son las partes que van a tener que ir considerando, ¿sí? Para finalmente el último acápite o el último capítulo va a ser donde voy a colocar las conclusiones, o voy a exponer las conclusiones, y por último complementan siempre un trabajo final, sea una tesis, una tesina, una propuesta de intervención, la bibliografía, y si tienen y consideran pertinente también los anexos. Una pregunta que siempre por ahí me realizan, ¿cuántas páginas? No, las páginas a veces se ponen en un sentido muy orientativo, pero no no piensen en términos de página, para ir completando páginas. Piensen más en cuestiones de fondo, ¿sí? De que sea potente el trabajo que ustedes van describiendo. Pueden ser en 50 páginas, a veces es suficiente y está muy bien, y si está bien redactado, consideró todas estas partes, es un buen trabajo, ¿sí? Hay trabajos que pueden tener 100 páginas y uno lee y está repitiendo y no se observa un avance, no se observa una escritura rica, y sobre todo no hay aportes, así que la cantidad de páginas es muy relativo, eso no lo tengan que no sea un indicador para saber si presentaron o no el trabajo, ¿no? Bueno, algunas consultas hasta acá. Esto sería como un gran pantallazo de la estructura y del proceso de investigación. En caso que ustedes estén trabajando un proceso un proyecto o una propuesta de investigación. Ahora, si vamos a una propuesta de intervención, como les decía acá, es importante el diagnóstico inicial que nos va a plantear el problema al que elección. Entonces, bueno, también va a tener un título, un resumen, dar una propuesta de intervención a ese problema. Destinatarios, bueno, quién va a realizar, o sea, a quién está destinada esta propuesta, los objetivos también general y particulares, puedo comentar los métodos, las actividades, el cronograma, el impacto que espero lograr con esta propuesta, ¿sí? ¿Qué recursos se van a querer, se van a requerir? Y los indicadores de evaluación para medir si logré o no alcanzar la mejora que me propuse en este caso, o lo que buscaba. Eso se va a hacer después de que yo realice o ejecute esa propuesta de mejora, esa propuesta de acción, que llamamos propuesta de intervención. Entonces, ¿cómo evalúo si logré eso? Bueno, si no sé, se tomaron mejores decisiones, bueno, ¿cómo voy a medir esas mejores decisiones que se toman a partir de que cambié o mejoré la exposición de determinada información interna, por ejemplo? Información contable interna, no sé, digo, puedo pensar de ese modo, pero tengo que siempre medir el impacto. Y eso sí es como el cierre de una propuesta de intervención. ¿Por qué? Porque después en otro momento puedo decir, bueno, no logré determinados objetivos, puedo reconfigurar esa propuesta inicial. Por supuesto, esto lo estoy hablando para hacerlo ya cuando uno trabaja profesionalmente, pero a efectos de este trabajo final integrador, dejo planteado los indicadores, no voy a ejecutar la propuesta en sí.
no va a ser necesaria ejecutar en un 100%, pero sí dejar planteados los indicadores a futuro. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, ya sea para esta propuesta de intervención o la propuesta de investigación, lo primero decimos es, y lo que estuvimos viendo y trabajando con estos pequeños ejercicios en esta semana, era la presentación del tema y la delimitación del problema, ¿sí? Bueno, para eso me tengo que preguntar. En investigación se trabaja mucho con preguntas, ¿no? ¿Qué se conoce sobre el tema problema? ¿Y qué se desconoce? Por eso hablamos de tipo un embudo, ¿sí? Arriba, lo que más se conoce seguramente es lo más amplio, pero lo que se desconoce se va achicando y ahí es como que va quedando más delimitado el problema o el tema que voy a abordar. Y ahí es donde debo decir, bueno, ¿qué pretendo desde mi rol de investigador, de profesional, mostrar, analizar o proponer del tema? Voy al problema y después ya voy al núcleo, por decirlo, del problema a analizar o la realidad que voy a considerar para hacer una propuesta de intervención. Acá está lo que tiene que ver con este que decía Paola, el estado del arte. ¿Qué se conoce sobre el tema, problema o propuesta? Bueno, para eso voy a recopilar información de investigación. Antes recurríamos mucho al Google académico. Hoy, con las herramientas de inteligencia artificial y utilizando buenos prompts, como nos estuvimos capacitando también en la facultad, hay varias, es saber redactar un prompt y en 5 segundos podemos, con determinadas guías, obtener qué hay estudiado sobre determinado tema y quiénes son los autores o los investigadores o dónde se realizaron determinadas investigaciones sobre ese tema que a nosotros nos interesa, ¿sí? Después podemos seguir perfeccionando de acuerdo a cómo esté entrenada nuestra IA, digamos, podemos seguir mejorando. O sea, esta parte hoy por hoy, les digo, está muy aceitado utilizando inteligencia artificial, ¿sí? La bibliografía que utilicemos también buscamos que sea siempre actualizada. Eso es algo que también miran los evaluadores cuando mencionamos bibliografía, de que, cuál es, digamos, la antigüedad de esa bibliografía, ¿sí? Así que, bueno, estos también como para que vayan teniendo en cuenta. ¿Qué se desconoce? Bueno, como decíamos sobre el tema, ahí viene un análisis crítico de esa bibliografía disponible. Por supuesto, todo lo que me tira la IA, bienvenido sea, pero yo tengo que hacer un análisis, entrar a ver, porque no hagan como los estudiantes de grado que de una ya lo toman, a veces sobre todo en los primeros años, digamos como palabra santa lo que obtienen de internet. No, nosotros ya a un nivel de posgrado, investigadores, pasamos por nuestro filtro crítico. Enfatizar también la importancia, la necesidad de si realmente es importante eso que estoy obteniendo. Por ahí puedo descartar si no está directamente relacionado, si veo que es una fuente que no es conocida, que por lo menos no es importante, podemos, digamos, quitar dentro de nuestro listado de material, para que guíe nuestro trabajo de investigación o por lo menos como antecedente. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Este es el módulo de apoyo, gente, así que somos todos colegas y nadie nos estamos ayudando para culminar esta especialización que seguro, como a todos, nos cuesta realizarla. Así que aprovechen estos espacios y como para que después no les queden dudas y puedan avanzar en armar su trabajo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Me siguen todas, no? ¿Sí? Bueno. Continúo un ratito más.
Bueno, en cuanto a los objetivos, ¿sí? Pasamos de investigar qué hay escrito, qué ya hay investigado sobre nuestro problema, ya definimos más o menos el problema que vamos a investigar desde el cual vamos a proponer alguna propuesta de intervención o de mejora, y entonces eso nos obliga a redactar objetivos. ¿Y por qué son importantes? Porque orientan, como decimos acá, delimitan el trabajo, expresan la finalidad y el camino a seguir, y obviamente deben ser claros, alcanzables, esto ya lo sabemos por todo lo que a veces trabajamos desde la administración, sobre todo la definición de objetivos, y coherentes con el problema de investigación e intervención, ¿sí? ¿Por qué los objetivos son tan importantes también? Porque los objetivos... Uy, tengo una perrita acá. Bueno. Bueno, entonces, ¿cuáles son lo que tenemos que considerar para la definición de un objetivo general? Debe responder a la pregunta, ¿para qué se realiza el trabajo? ¿Sí? Expresa la finalidad central, se redacta, como decía, con verbo en infinitivo. Acá tenemos algunos ejemplos: analizar, evaluar, describir, diseñar, proponer. Es único y de carácter amplio, ¿sí? Pero se va a alcanzar a medida que, digamos, tenemos que definir después los particulares, para poder después decir se alcanzó este objetivo general. Ahí les puse un ejemplo que podría ser válido en relación a nuestra temática, un ejemplo de un objetivo general, ¿sí? Evaluar el grado de implementación de la NUA, la nueva NUA, ¿no?, de contabilidad en pymes familiares de la ciudad de Apóstoles durante un determinado periodo. Sí, Paola, te escucho. Griselda, te hago una consulta porque hay algo que, a ver, yo había leído la misma bibliografía respecto de metodología en cuanto a la redacción, y vos sabés que en la diplomatura nos objetaron, o me objetaron en realidad, que en la definición del objetivo general no tendría que usar verbos que revelen la metodología. Y ahí me quedé sin asunto porque yo había puesto relevar, por ejemplo, como verbo, y me dijeron que no es un verbo apropiado porque en realidad está describiendo la cuestión metodológica, que va en otro acápite de la tesis. La verdad que no coincido con esa propuesta. No, yo para saber si puedo utilizar ese verbo en la Sí, descripción. sí, totalmente. Yo creo que sí. Sí. Yo entiendo que la metodología tiene que ver con los pasos que vos vas, y es más, por eso hablamos que sea coherente. Lo que vos pongas acá, después tu metodología tiene que ser coherente, ¿sí? Con eso que vayas a... Y cuando hablo de metodología, hablo de técnicas. Y las técnicas tienen que ver con eso, de ser entrevista, encuesta, análisis documental. Ahí sí vas a hacer un análisis, pero para hacer, o sea, vas a hacer un relevamiento, pero puede ser parte, porque cuando vos dijiste analizar, análisis, relevar, sí. Puede ser que, pensándolo así, relevar me parece que sería más como parte de un objetivo particular. Bueno, tendríamos que ver cómo está planteado tu problema y tu objetivo, Paola. No, yo igual ya lo cambié, Ah, esa duda. pero después, ahora vamos a ver, por ejemplo, en objetivos particulares, ¿sí? Que es lo que decimos, derivan del general,
y es acá que responden en general los pasos que vamos a cumplir para alcanzar ese objetivo general. ¿Sí? También deben ser medibles, claros, realistas, acotados, también redactados en verbos infinitivos. Y ahora vamos a ver algunos ejemplitos también, ¿sí? Por ejemplo, si vas relacionados con análisis, bueno, puede ser identificar, describir, puede ser analizar también, pero más como eso te decía, como un verbo relacionado más a los específicos. Si tienen que ver con la acción, diseñar, implementar, proponer, recomendar, evaluar. Okay. Pero sí, tendríamos que ver cómo está redactado el objetivo general. Bueno, acá en base a ese ejemplo que dimos de las NUA, bueno, identificar los principales requerimientos, eso me va a implicar hacer un análisis normativo, describir el nivel de cumplimiento en una muestra. Bueno, voy a primero tener que realizar la muestra, relevar, ver, analizar las principales dificultades y proponer las recomendaciones. Eso sería como ejemplo. Pero bueno, esto es yo lo puse, lo quiero trabajar en esta semana, a partir de hoy, porque es un tema que cuesta bastante el tema de plasmar y redactar el objetivo. ¿Y por qué le digo que es importante? Porque después uno, ¿qué tiene que hacer? Un elemento de control es mirar sus conclusiones, sus resultados, si se respondieron a los objetivos. Eso es lo que hace el evaluador. Mira a ver qué te propusiste, qué dijimos en los objetivos y si se condice, digamos, con lo plasmado en los resultados y en las conclusiones. A veces digamos, si algo está muy mal hecho, lo que aparece en conclusiones no tiene nada que ver con los objetivos, ni con el objetivo general, ni con los objetivos específicos. Entonces, una forma de redactar las conclusiones, eso ya lo vamos a ver dentro antes que terminen, por supuesto, el cursado, pero las conclusiones uno redacta en base a los objetivos, porque en definitiva está dando respuesta a los objetivos. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si ustedes ingresan al aula virtual, yo dejé ya una tarea, no sé si, a ver, miremos si está disponible. O si no, yo habilito acá. Es la actividad 2. No me aparece la... A ver, ya les habilito entonces. ¿No aparece? No, primer encuentro Sí. y después... Ay, no sé por qué no me aparece. Ahí aparece. ¿Apareció? Aparece la entrega para cargar, pero no la consigna. Yo no estoy encontrando la consigna. Sí el espacio para cargarla, como la anterior, pero no la actividad con el enunciado. Sí. Me sale idea está como oculta. material no se ve. En actividad, pero en secciones no aparece. En actividad sí.
como para que... Sí, pero en actividad aparece para cargar lo que tenemos que hacer, pero no la consigna. Ah, a ver. Profe, figura como actividad disponible pero no visible en la página del curso. Puede ser que usted como es editora debería seleccionar, generalmente es un ojito que está tachado. Ahí está. A ver, ahí salió. Ahí. No, pasa que lo decía encuentro, estaba todo el tema cerrado. Ahí está, ahora sí. ¿Ven? ¿Entraron? Sí, Bueno, ahí ahora sí. tenemos una actividad. Que yo igual la tengo acá. Claro, para entregar, digamos, aparece. Claro, pero la idea es que veamos ahora la actividad y por ahí tomarnos unos minutitos a ver si ustedes por lo menos quieren ver en base al tema que ustedes están trabajando. Pero, profe, seguimos sin saber qué hacer. Solo está el espacio para cargar. No hay una consigna. No, volví a entrar, a ver. Sí aparece. A ver. ¿No Ahora, es como ahora objetivo? está actividad 2, los objetivos, y ahí te dice lo que la consigna. Si A vos mí abrís, me aparece así. En actividades, actividad 2. Sí, no, a mí no. A mí me aparece la actividad y el agregar entrega, pero no la descripción de la consigna de la actividad. Cuando pones Claro. agregar entrega, pones agregar Ah. entrega y ahí te aparece. Y ahí te Ah. aparece para poner para subir el archivo y demás. Así Bien. era, agregar entrega. te voy a Gracias. poner. Griselda, capaz lo que hay que hacer en la configuración de la actividad es poner que muestren la descripción. Sí. A ver ahí. Ahora sí parece, ¿eh? Sí. Ahora sí. Bueno, ahí tienen entonces la... A ver. Bueno, ahí está. La idea es que a partir de lo que ustedes vinieron trabajando, es una primera propuesta, por eso les pongo, reflexionar y redactar una primera propuesta de objetivo general y al menos 3 objetivos específicos para un posible trabajo de investigación o de intervención, vinculado a su área de interés, a partir del tema o problema que les interese abordar a cada uno, redactar el objetivo general, recordando esto que vimos recién, y formular 3 a 4 objetivos específicos, asegurándose de que, bueno, deriven de ese objetivo general, sean acotados, puedan cumplirse a través de pasos, fases y empezar con verbos en infinitivo. Y preparen y suban, ¿no es cierto?, acá una versión escrita para compartir, digamos, y que yo pueda ver en base al punto que habían trabajado ya o en la descripción de su problema en la actividad 1. ¿Se acuerdan? ¿Se entiende la consigna? Eso quiero, porque esto es lo que ustedes van a tener que trabajar en la semana, ¿sí? ¿Qué tal? Una consulta. Sí, Esto, todo bien. Esto es para entregarlo durante la semana, ¿no? No es para resolverlo ahora en clase, ¿no? y bueno, si quieren tomarse unos minutitos, yo tenía esa idea, dije hasta 5:30 por ahí tenemos un ratito, si quieren, o si quieren pensarlo más, o alguien ya tiene formulado y quiere comentar su objetivo a partir de su problema. Yo tenía la idea de por ahí de trabajar en grupo, pero es difícil porque esto no es cada uno tiene su tema, su problema y su consigna, digamos. Entonces,
30 personas aquí y 30 personas con temas diferentes, abordajes diferentes. Por eso les decía, el trabajo final integrador es medio en solitario, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Tienen preguntas? Aprovechemos también el tiempo para esto. Profe, sí, yo tengo una. Con respecto al tutor, ¿hasta cuándo hay tiempo de presentar? Porque leí en el reglamento y se solicita tanto el CV como una nota firmada por el tutor, digamos, como validando que va a ser el tutor Sí, de sí, nuestro sí. trabajo. ¿Eso hasta cuándo habría tiempo de presentar, ya que No, yo creo que por ahí esperán, si vos querés ir viendo en este tiempo hasta que terminemos el cursado y a partir de ahí hacer la forma, o sea, después que acuerdes con tu tutor la formalización, no hay ningún problema. ok, Sí, no es ahora. Ahora tomen esto como tutoría, como clases de apoyo a su trabajo final integrador. Esto, yo no voy a evaluar nada. Esto es eso. Es apoyo al trabajo de ustedes, ¿sí? El que cuando ustedes presenten su trabajo final integrador, eso va a un evaluador o creo que son 2 evaluadores, ¿sí? Mínimo. O sea, ahí es otro. No hay defensa oral, pero por eso el escrito es muy importante, porque a veces uno cuando evalúa se saca las dudas en la defensa oral. Por eso, por ahí a veces la especialización les parece un poco más simple, porque bueno, ese estado de estrés de lo que implica una defensa oral no está, pero sí el escrito es muy importante. Y a veces es un ejercicio, escribir también es un ejercicio, ¿sí? Así que bueno, pero la idea, por eso les digo, ustedes tómenlo como clases de apoyo, tutorías, y bueno, vamos a tener 5 encuentros, 2 asincrónicos y 3 sincrónicos, así como este. Por ahí si quieren podemos hacer el último en forma presencial, no hay ningún problema, o híbrida, como ya tenemos toda la posibilidad de esa en la facultad. Y ahí el que quiera ya presentar, comentar, y bueno, hacer el cierre o que veamos, no hay ningún problema como para ir haciendo así, para que ustedes puedan presentar los que están más rezagados, bueno, sea un empujón para que avancen y los que están más o menos en tiempo, que no se demoren más, eso nomás, esa es la idea. gracias, profe. Bueno, ¿les parece bien? Si quieren alguna modificación en los planteos, o si voy muy rápido, o si no se entiende algo, me avisan, ¿eh? Así que bueno, no tengo ningún problema, o si quieren después mandarme un correo, si nos animaron, o sea, por ahí no es que nos animaron, pero se acuerdan después o surge después la duda, me escriben por mensaje o por correo, no hay ningún problema. Siempre respondo. Una consulta, profesora, Sí. digamos, de la actividad 1 ya formulada, ¿estaría más o menos todo aceptado las propuestas? No, ¿O hay que...? no, está aceptada la propuesta. No. Ajá. A ver, ustedes cuando presentan, lo que podemos hacer, yo lo que sí voy a hacer es, la idea es que ustedes en estas 5 clases vayan armando sus Claro. trabajos, ¿sí? Ujú. O sea, ahora es muy genérico lo que presentaron en esta 1. Ahora, por eso digo, vamos a pulir con la 2, Bien. con esta actividad 2, con los objetivos. Después, bueno, para que quede, vieron, ahora yo les voy a subir el PowerPoint, la estructura. Bueno, vayan cumpliendo, aunque sea hoy, hagan la carátula. No sé, les digo, porque a veces pasa, por lo menos dedicarle 15 minutitos. El otro día le dedico 1 hora, el otro día puedo dedicarle una tarde. ¿Sí? Claro. Pero no dejen de hacerlo todos los días porque después se pierde el hilo y ahí es donde uno se estanca. Lo digo por experiencia, o sea, les digo, yo que terminé hace 27 de febrero mi tesis, de defender mi tesis doctoral. Y tendría que haberla presentado y defendido en el 23. O sea, me tardé 1 año y pico más, pero bueno, fueron otras cuestiones, pero
para poder llegar, lo que hice fue todos los días, aunque sea, leer, releer, poner, a veces no tenía ganas de producir, pero le hacía las decoraciones, le ponía el título en negrita, le hacía el índice, algo hacía cada día. Todos los días un poquito, y le digo, ese caminito de hormiga es lo único que resulta a veces. Lo mismo con los proyectos de investigación, también uno llega justo, pero porque nos ponen plazo, ¿eh? Pero es así, todos los días un poquito, todos los días un poquito. Y hay veces que uno está más inspirado, otras veces está menos inspirado, pero bueno, si no... Entonces ahora con los objetivos más o menos vamos recalibrando como para Claro. después seguir al tercer paso. Sí. Y después, o sea, yo te diría, por eso yo les dije una breve descripción. No se olviden en la actividad 1 hay una breve descripción. O sea, breve puede ser media página o una página, después vemos la extensión. Pero sí que hay una descripción del problema, una descripción del tema, una descripción de lo que quieren investigar o lo que quieren intervenir. Después vemos los objetivos, ¿sí? Sí. Bueno, no nos demoro más, un viernes, si alguien quiere hacer preguntas, estoy a disposición, y si no, estamos por esta semana a través del aula virtual hasta el próximo encuentro, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Buen fin de. Chao, chao. Gracias, chao. Subo la grabación también por las dudas. Gracias, buen fin de. Gracias. Chao, chao.